el tránsito intestinal, es el estudio, podría decirse gol estándar, en las patologías en las cuales nosotros sospechamos yeyuno e ilio. Porque nosotros no tenemos, bueno, yo creo que ya hay, en el Instituto Nacional del Cáncer, hace poquito se implementó lo que es la PIL-CAM, es la... Están solicitando grabar la reunión, dice. Yo no sé si la facultad a mí me da esa autoridad de permitir la grabación. Que sea lo que Dios quiera, señores. Voy a permitir. No sé si la facultad permite o no. Ya se enterarán ustedes si es que me llaman a mí la atención. Bien. Que sea lo que Dios quiera. Bueno, continuamos. Estábamos hablando de la cámara, se llama enteroscopía. Enteroscopía o PIL-CAM es una cápsula así chiquitita que el paciente ingiere, traga y se pasea por todo el tracto gastrointestinal. Me van a disculpar porque voy a toser unas cuantas veces, estoy todavía con vestigios de esta enfermedad desgraciada, pero bueno. Es una camarita que el paciente traga y va filmando, va grabando todo el trayecto del intestino delgado hasta que después se obtiene de vuelta por las heces y se obtienen las imágenes de esa grabación, ¿sí? En un lugar en Paraguay existe. Mientras el resto de la población no podamos acceder a eso, usamos esto que se llama tránsito intestinal. No es otra cosa que hacerle deglutir al paciente con traste, esperar 3 horas aproximadamente a que el contraste, porque es algo líquido, esté en todo el intestino delgado y se saca una radiografía de abdomen de pie, que es eso que ustedes están viendo ahí. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Absolutamente todo el trayecto, 7 metros aproximadamente, de intestino delgado, duodeno, yeyuno e ilio. Y es ahí donde podemos observar ciertos tipos de patologías, como por ejemplo, generalmente estas son enfermedades que se diagnostican ya dentro del útero de la mamá. Cuando la mamá tiene una cantidad muy grande de líquido amniótico que se llama polidramnios, quiere decir que el feto, el bebé, no está deglutiendo ese líquido o por lo menos tiene alguna dificultad para la deglución. Al nacimiento, cuando el niño regurgita, vomita la leche materna que ingiere y no retiene ningún tipo de alimento, esta es una RX simple. No es ningún tránsito ni nada por el estilo, señores. Esta es una radiografía simple de abdomen, donde ¿qué es lo que se ve? El signo patognomónico que se llama signo de la doble burbuja. Signo de la doble burbuja. El signo de la doble burbuja no es otra cosa que gas en el poco intestino que el niño tiene viable, estómago y una parte del duodeno. ¿Por qué? Porque el resto del intestino no está comunicado con esa porción de estómago ni de duodeno. Entonces, fíjense, el signo de la doble burbuja, que no es otra cosa, vuelvo a repetir, que estómago y duodeno, es patognomónico de una condición, de una malformación congénita que se llama atresia duodenal, en donde el duodeno no está comunicado con el resto de intestino. Entonces, el paciente deglute,
porque tiene boca, tiene esófago, tiene estómago, tiene duodeno. Entonces el niño deglute y por eso el estómago está tan distendido, porque tiene muchísimo gas en su interior, ¿sí? Pero no está comunicado con el resto. Entonces el niño vomita, vomita, regurgita. En una radiografía simple de abdomen se ve su signo patognomónico, que es el signo de la doble burbuja. Y si yo les pregunto diagnóstico, ustedes me van a tener que decir atresia duodenal, ¿sí? Esto es exactamente lo mismo, solamente que está muchísimo más dilatado. Fíjense que incluso vemos timo, vemos una sombra cardíaca bastante grande en relación a la caja torácica, que es totalmente normal en los recién nacidos. De hecho, que esta patología no es compatible con la vida, por eso es que solamente es diagnosticada en recién nacidos, señores. Esta también es una radiografía simple de abdomen. Entonces, ¿cómo hacemos el diagnóstico de una atresia duodenal o por lo menos de una falta de comunicación del intestino en un recién nacido con una radiografía simple de abdomen? Cuando vemos más de una burbuja, acá muestra 1, 2, 3, acá tenemos otro y acá tenemos otro chiquitito, quiere decir que no es el signo de la triple o de la cuádruple burbuja, no existe eso. Quiere decir que hay más proporción de intestino, hay mayor cantidad de intestino, pero que en algún punto hay alguna obstrucción. Entonces, esto ya no es patognomónico de una atresia yeyuno ileal. ¿Por qué? La doble burbuja sí es patognomónico de una atresia duodenal. Esto sí, totalmente patognomónico es. No existe otra patología que produzca esto. Pero cuando vemos ya varios niveles hidroaéreos, lo único que ustedes van a poder decir en el momento del examen, si yo les pregunto diagnóstico probable, es obstrucción intestinal. El recién nacido, el niño puede tener, el niño sí puede lo que se llama una invaginación intestinal, la hernia de Meckel. Entonces, lo único que van a poder decirme es una obstrucción intestinal. Uno de los diagnósticos que se plantea, porque esto es quirúrgico, señores, uno de los diagnósticos que se plantea como diagnóstico probable sí es una atresia yeyunal, ¿sí? Entonces, acá tenemos una radiografía anteroposterior y una de perfil. El niño no se puede parar, entonces se hace en decúbito dorsal, ¿sí? Y tenemos el signo de la doble burbuja. Acuérdense, esto sí es patognomónico de atresia duodenal. Acá tenemos otra radiografía. Fíjense que es un bebito que ni siquiera puede extender los miembros. Tenemos 1 y tenemos 2 imágenes radiolúcidas. Y no tenemos absolutamente ninguna visualización de aire en el resto del intestino. Entonces suponemos que el intestino no está comunicado con el resto del intestino. Y a esto sí le llamamos atresia duodenal porque es patognomónico. Esta es una serie. ¿Se acuerdan que nosotros ya habíamos visto series donde veíamos el esófago, el estómago, y acá vemos el muñón duodenal? Ahí se cerró el duodeno. Esto es duodeno. No hay comunicación con el resto del intestino. Este estudio es una serie y el diagnóstico es una atresia duodenal, señores.
Y acá, ¿se acordarán ustedes que veíamos patrones, que veíamos signos patognomónicos? Habíamos visto ya en estómago, en esófago, habíamos visto también en duodeno. Y acá vamos a continuar viendo porque todo el tracto gastrointestinal, absolutamente todo el intestino, tiene las mismas patologías, puede padecer las mismas patologías, no en las mismas, en los mismos porcentajes. Por ejemplo, cuando vemos la parte de colon, vamos a ver que los divertículos son muchísimo más frecuentes y los pólipos, no las, como por ejemplo, no las atresias, por ejemplo, no así en el esófago, que no es tan frecuente un pólipo esofágico como sí lo es en el colon. Pero todo el tracto gastrointestinal puede padecer las mismas patologías. Entonces vamos a ir viendo de a poco. Un patrón de adición, acuérdense, patrón de adición, cuando se acumula mayor contraste por fuera del intestino, porque protruye una parte del intestino, le llamamos patrón de adición. ¿Cuáles eran las patologías que tenían patrón de adición? Los divertículos. Precisamente saber que este es un duodeno, no van a poder, pero por lo menos sí me tienen que decir que es un divertículo, en el caso de que yo les ponga esta imagen, porque no existe otra patología que produzca esa evaginación de la mucosa con este formato. Entonces, este patrón de adición es un divertículo. Esta es una pieza anatómica con divertículos. Acá se puede ver uno, acá aparentemente hay otro, acá hay otro. Es protrusión de la mucosa, ¿sí? En esta imagen es un tránsito. Acuérdense, un esófagograma es hasta esófago. Una serie es hasta ángulo de Treitz, que es duodeno. Cuando nosotros pasamos el ángulo de Treitz, cuando ya vemos mayor cantidad de intestino, como por ejemplo acá estamos viendo yeyuno, ya se llama tránsito en mi estudio. Tránsito es un estudio radiográfico a partir de ángulo de Treitz para abajo. Pero también se puede ver el esófago y el duodeno, ¿sí? Con tal de que se vea una proporción mayor de intestino delgado, ya le llamamos tránsito, ¿sí? Y fíjense acá, vamos a borrar un poquitito. Acá lo que nosotros tenemos que hacer para identificar qué patología estamos viendo es tratar de reconstruir el intestino normal. Y el intestino normal vendría a ser esto que estoy señalando. Entonces, fíjense cómo esto que parece un honguito, igual a esto, igual a esto, igual a esto, son divertículos. Acá sí podemos decir que son divertículos yeyunales, porque estamos viendo una serie, ¿sí? Entonces, todo patrón de adición que protruya, que salga de cualquier porción de intestino, esófago, estómago, le vamos a llamar patrón de adición y le vamos a poner como diagnóstico divertículo, ¿sí? Sabemos que en el esófago, en todo el trayecto del esófago, tienen nombres diferentes. Acá no. Acá es divertículo yeyunal, divertículo colónico, divertículo sigmoideo. No tiene un nombre propio como Meckel, como Senker. Ah, no, sí, el de Meckel sí. El de Meckel es el del intestino delgado. En la porción terminal del ilion. Esa es Meckel. Allá arriba en el esófago está el de Senker, el mesoesofágico y el epifrénico, ¿sí?
vemos, vamos a tratar de reconstruir un poquitito lo que vemos. Este es el estómago que se está vaciando de contraste. Fíjense cómo en esta parte no hay contraste. Acuérdense que el estómago, el duodeno, tiene peristaltismo. Entonces, manda el contraste para abajo. Se ve una porción muy grande de intestino. Entonces, evidentemente estamos ante la presencia de un tránsito intestinal. Y todo esto que ustedes están viendo redondeado, que se nota perfectamente que sale del intestino, que son imágenes de adiciones que salen del intestino, todas estas. Patrón de adición, acuérdense, le llamamos divertículo, ¿sí? Acá tenemos otra imagen un poco más confusa, un poquitito más confusa, pero de igual manera tenemos esta imagen, uy, un ratito. Esta imagen que está aquí, que es bastante característica, de una imagen de adición, que es un divertículo, ¿sí? Este también es un tránsito intestinal, el diagnóstico es un divertículo yeyunal. Bien. Acá ya salimos un poquitito del intestino delgado. Entramos a lo que es intestino grueso, pero solamente esto vamos a ver de intestino grueso, porque colon, propiamente dicho, vamos a ver la clase que viene. Este es un estudio que se llama colon por enema, donde el contraste se mete por el recto, se manda con una ligera presión para que tiña todo el marco colónico. Acá tenemos el colon ascendente, acá tenemos el transverso, acá tenemos una porción tremenda de lo que es el descendente y el sigmoides, una porción muy redundante, a lo que nosotros llamamos dólico colon. En este caso que estamos viendo acá es un dólico colon. ¿Qué significa dólico? Más largo de lo normal. Mega es más ancho de lo normal, más grande de lo normal. Pero dólico es más largo. Es eso que estamos teniendo ahí enfrente, ¿sí? ¿En quiénes sospechamos este tipo de probablemente que tenga este tipo de intestino? En aquellos pacientes que se van muy poco frecuente al sanitario, que tardan 3 días, 2 días en ir al sanitario, son muy estreñidos a pesar de la buena alimentación, el ejercicio que hacen. En esos pacientes nosotros vamos a pensar que están teniendo un intestino un poco más largo de lo normal, porque la materia fecal tiene que pasar por todo ese trayecto para poder salir. Entonces decimos que tiene un dólico colon. El diagnóstico, señores, el diagnóstico no necesariamente se hace con un colon por enema. El diagnóstico se hace con colonoscopia, porque sabemos que el gol estándar para todas las patologías que nosotros sospechamos, desde el ano hasta la válvula ileocecal, que está más o menos por aquí, es colonoscopia. Entonces, siempre se pide una colonoscopia primero. En el hipotético caso de que no se pueda acceder y que necesitemos un diagnóstico, ahí es donde usamos nuestras armas accesorias. Ahí es donde pedimos, por ejemplo, un colon por enema para poder intentar diagnosticar la patología que le está llevando al paciente.
en todos los casos, chicos. Esta es un arma que es súper fácil de utilizar. ¿Por qué? Porque colgamos un suerito de 1 litro bien alto, bien alto. Cuanto más alto está, mayor va a ser la presión para que pueda entrar dentro del intestino. Conectamos con un macro gotero. El macro gotero introducimos a una cánula rectal. Existe un dispositivo específico para estas cosas, no es una sonda. No tienen cánula rectal, pueden conectar a una sonda vesical, la más gruesa que tengan, 22, 24. Y es eso, la sonda la que introducen dentro del recto del paciente. Abren todo el suero y mandan 1 litro. Por supuesto, el paciente antes de esto tiene que haber hecho una limpieza intestinal tremenda, laxantes o enemas, para que el intestino esté vacío, para que esto se pueda visualizar bien, ¿sí? Bien. A ver, vamos a ver imágenes de sustracción ahora. Sustracción era falta de contraste, ¿sí? Bien. A ver, señores, me van a esperar 2 minutitos, por favor. Y ya vengo. 2 minutitos.
Volvemos, señores. ¿Dónde me quedé? En la imagen de sustracción que vamos a comenzar. Bien, para que tengan en cuenta, esta es una imagen de un tránsito súper completo, donde podemos ver parte del estómago, duodeno. Por supuesto, a causa de la contracción del peristaltismo, esta parte del duodeno no la estamos viendo bien. Y después vemos absolutamente todo el trayecto del yeyuno ilion, que es todo lo que está ahí. Incluso vemos una pequeña parte del colon, ¿sí? Acuérdense que lo que entra por la boca en algún punto, en algún momento, va a tener que salir por abajo, por el intestino. Entonces, que en un tránsito, que en un tránsito se vea un poco de colon es totalmente normal, que en algún momento tiene que salir el contraste, ¿sí? Y acá es donde empezamos con las imágenes de sustracción. Esta pequeña imagen que vemos acá, en el intestino delgado, es de una sustracción. Esta vamos a tratar de obviar porque es algo un poco abstracto, pero esa imagen A que podemos ver, donde está la flechita, ahí sí se ve una notable imagen de sustracción que corresponde a un pólipo. Acuérdense que divertículo es la evaginación de la mucosa, mientras que el pólipo es la invaginación o la hiperproducción de mucosa de epitelio, ¿sí? Son cosas totalmente diferentes. Este va a producir una imagen de adición y esta va a producir una imagen de sustracción, como es la que vemos ahí, ¿sí? Vamos a ver un poquitito más adelante otras imágenes de sustracción. Ahora justamente vamos a ver lo que se llama síndrome de mala absorción. El síndrome de mala absorción hace referencia a todas aquellas patologías intestinales que tengan alguna inflamación de la mucosa, ya sea momentánea o autoinmune, como lo es la celiaquía, que impiden justamente la absorción de ciertos nutrientes, entonces el paciente se manifiesta con diarrea. Incluso hay pacientes que dicen que tienen deposiciones líquidas hace 14, hace 22 días. En esos pacientes, por supuesto, lo primero que se pide es una colonoscopia, claro está, porque el diagnóstico se hace con biopsias. Se hace con biopsias de varios fragmentos, de varias porciones de intestino. En el caso de que no se cuente con colonoscopia, se hace un tránsito intestinal. Con el tránsito intestinal, por lo menos imagenológicamente podemos tener un diagnóstico. Claro está que no podemos biopsiar con una radiografía, no hace falta ni mencionar eso. Pero por lo menos ya vamos a tener un diagnóstico imagenológico para comenzar a tratar al paciente. Y tenemos dos fases de la enfermedad. De cualquier enfermedad, síndrome de mala absorción, tenemos una fase aguda y tenemos una fase crónica. La fase aguda es cuando la paciente está con diarrea, deposiciones líquidas, que generalmente no se hace ningún estudio invasivo, entiéndase colonoscopia, cuando la paciente está con mucha diarrea. ¿Por qué? Porque el intestino está muy inflamado y hay el riesgo de poder hacer microperforaciones en el intestino cuando está en una fase aguda. Entonces, lo ideal en una fase aguda primero es tratar una sospecha patológica o directamente hacer un tránsito intestinal. ¿Qué es lo que estamos viendo en esta foto?
justamente no se entiende absolutamente nada de lo que se ve en esa foto, porque eso es lo que ocurre. Y se llama floculación. Cuando una paciente viene, generalmente estos pacientes vienen por urgencia. Muy raros son los pacientes que van al consultorio después de 22 días de diarrea. Entonces vienen ya deshidratados, vienen con alteración del estado, algunos del estado de conciencia, otros vienen con un desgano impresionante, generalizado. Entonces, le hacen tragar contraste cuando ustedes sospechan ya diarrea por 15 días. Una Escherichia coli va a matar antes, probablemente. Una disentería va a matar antes. La virosis no dura tanto tiempo. La virosis viene y se va así de rápido. Entonces, unas deposiciones líquidas por mucho tiempo, ustedes tienen que sospechar en un síndrome de mala absorción. ¿Y qué es lo que van a hacer? Van a hacerle tomar contraste a la paciente, van a esperar sus 2 a 3 horas para sacarle su radiografía de abdomen. Cuando ustedes vean una imagen que parece que metieron en una licuadora el intestino, hicieron funcionar la licuadora y después tiraron el intestino en la radiografía, eso se llama floculación. Floculación es la tinción intermitente del intestino en las zonas donde hay ligeras, donde están las depresiones por la inflamación tremenda que tiene el intestino. Entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos viendo así? Hagamos de cuenta que este es el intestino y acá hay una depresión de la mucosa, acá hay otra depresión de la mucosa, acá hay otra depresión. Todas estas zonas que están deprimidas es porque hay inflamación, hay erosión, hay degradación de la mucosa. Entonces, esto es lo que ustedes van a haber teñido. Esto, van a haber teñido esto, van a haber teñido esto, esto. Entonces parece como que hay intestino de forma intermitente. Y a eso es lo que le vamos a llamar floculación, ¿sí? Acá vemos de vuelta que parece que hay porciones de intestino que están aisladas dentro del abdomen. Nosotros sabemos que eso no es compatible con la vida, por supuesto. Entonces, floculación es el estado agudo de cualquier patología que lleve a un síndrome de mala absorción. Celiaquía, Crohn, colitis ulcerosa. Cualquiera. En su estado agudo, lo que nosotros vamos a ver es esto, floculación, ¿sí? Acá vemos otros ejemplos de floculación. En cambio, cuando la paciente hizo su tratamiento, generalmente se hace corticoides a muy altas dosis, se hace antibiótico también, corticoides por varios días. La paciente deja de tener sus deposiciones líquidas, deja de tener su diarrea y entramos en una fase crónica. En la fase crónica, esto es patognomónico de Crohn. En la fase crónica, lo que vemos es un intestino totalmente cicatrizado, pero totalmente fibrosado a la par. Y entonces, de ser un intestino que tiene su su peristaltismo, su forma, su movimiento, sus ondulaciones, tenemos un intestino totalmente rígido que perdió la mucosa, que perdió estas características de la mucosa. Se perdieron totalmente. Entonces parece algo hasta sólido, diríamos, pero porque está totalmente fibrosado, porque el proceso de cicatrización llevó al proceso de fibrosis. Entonces vemos este tipo de intestino. A eso se le llama el signo del molde.
o también signo de la cuerda, porque justamente se asemeja a una cuerda totalmente rígida. Cuando, vean ustedes, este es el ciego. Esto que ustedes están viendo acá es el ciego. Cuando el ilion terminal es la porción que presenta el signo de la cuerda o signo del molde, es patognomónico acrom. Patognomónico, señores, ¿sí? Fíjense acá en esta imagen se ve bastante bien donde está iniciando el intestino grueso, porque acuérdense que esto es un tránsito intestinal, y vean acá esta porción de intestino que está totalmente estenosada, un patrón de estenosis, valga la aclaración, esto es un patrón de estenosis, está disminuido en diámetro y tiene una forma, adopta una forma totalmente rígida al que le llamamos signo del molde o signo de la cuerda, porque realmente, no tengo nomás acá nada, acá, esto, porque parece una estructura rígida que nosotros hacemos esto. Por eso es que se la compara con una estructura la cuerda. Entonces por eso se le llama signo de la cuerda, ¿sí? Esto es patognomónico, enfermedad de Crohn. Acá vemos otra porción, es una foto mucho más focalizada, parece que se hizo un zoom a la porción del ciego y del ilion terminal, ¿sí? Bueno, en fin. Bien. ¿Qué más? ¿Qué más? Signos de sustracción. Acá tenemos otros signos de sustracción, que ya estamos terminando la clase de todas formas. Y acá vemos un signo de sustracción bien delimitado, bien definido, que no es otra cosa que un pólipo. A mí no me interesa que ustedes digan esto, porque eso es un diagnóstico anatomopatológico, histológico. Entonces lo que ustedes van a decir es un patrón de sustracción y el probable diagnóstico un pólipo, ¿sí? Y por último, lo que vamos a ver es, acuérdense, el patrón de sustracción, signo de la mordida de manzana, que lo vemos en todos los procesos tumorales malignos que llamamos cáncer, ¿verdad? Acá vemos algo bastante abstracto también, un signo de mordida de manzana, un patrón de sustracción, que es característico de tumores malignos. Justito está en el ángulo de Treitz, entonces es duodeno yeyunal, ¿sí? Bien. Hay algo que no se haya comprendido de esto que vimos hoy. Yo creo que está más que comprendido porque es la segunda vez que estamos viendo. ¿Se entendió la clase? Bien. Bueno, entonces, a ver, la clase que viene vamos a ver dos clases.
vamos a ver la parte de colon y les digo qué otra clase vamos a ver. La primera parte de hígado. Vamos a ver colon y vamos a ver la primera parte de hígado, ¿sí? ¿Qué es lo que nos faltaría ver de la parte intestinal? Y vamos a comenzar ya con hígado. La clase de hígado vamos a dividirla en dos porque es un poquitito larga. Entonces la clase que viene comenzamos. Ya nos vamos a ver de forma presencial, Dios mediante la clase que viene. Entonces vamos a ver colon, que es la última parte del tracto intestinal que nos falta. Y vamos a ver la primera parte de hígado, ¿sí? Bueno, señores, era todo lo que yo les quería mostrar el día de hoy. Me van a disculpar que no pudimos tener una clase presencial, pero bueno, uno también se enferma, es mortal. Entonces, bien, nos vemos la clase que viene. ¿Alguna pregunta? Gracias, señor, muchas gracias. Nos vemos. Si no hay preguntas, nos vemos la clase que viene, chicos, ¿sí? Ahora voy a proceder a tomar agua. Me veo un poquitito pálida ahí en la foto que me estoy viendo precisamente. Muchas gracias por los consejos, ¿sí? Bien, nos vemos la clase que viene, señores. Hasta luego.